Seguimos en Hoy Nos Toca, vamos a analizar principalmente los temas de la pandemia. Nos vamos a enfocar en un principio en qué es lo que sucedió el día viernes cuando se conoció la falta o la diferencia de fallecimientos con la provincia de Buenos Aires. Esto es una situación que no corresponde a ninguna intencionalidad política. Se da en los conteos, se dio, se mejoró, la provincia lo estableció y hoy prácticamente incluso el ministro de Salud de la ciudad salió a decir que realmente era una circunstancia que se podía llegar a dar en medio de la pandemia. Lo que pone de relieve, chicos, lo que pone de relieve toda esta situación de la pandemia, más allá de los problemas estructurales de la Argentina, es la necesidad de modernizar los papeles en el país. Totalmente. Vos calculás que la última modernización seria que tuvo lo que hoy llamamos Registro Nacional de las Personas fue cuando establecieron los telégrafos para poder comunicar las defunciones y fallecimientos, y estamos hablando del fin del siglo XIX. La llegada de Internet y todo eso no conlleva directamente una digitalización. El 4 de septiembre, por suerte, se aprobó un decreto en el cual se utilizan un montón de herramientas, que esto no es mérito de ningún gobierno, sino de una de las pocas políticas de Estado que podemos llegar a rescatar, que sobrevivió al kirchnerismo y al macrismo y ahora permanece, que es, por ejemplo, la aplicación Mi Argentina, que después se utilizó como base para Cuidar, que primero se llamó Cuidar y después dijeron, no, queda feo, pongámosle Cuidar. Y Mi Argentina son dos aplicaciones y que concentraban un montón de facilidades. Yo, por ejemplo, no uso Cuidar, pero en Mi Argentina tengo la cédula azul del auto, la cédula verde, el DNI y un montón de cosas que hacen que si pierdo la billetera no pierda mi vida prácticamente. Ahora, Nicolás, igualmente más allá de eso, vamos a hablar principalmente de los certificados de nacimiento y de defunción que tienen que empezar a digitalizarse. ¿Cuál era el paso a seguir? Y si vos tenés el DNI, que es el Registro Nacional de las Personas, ¿por qué no podemos empezar a digitalizar las partidas de nacimiento, las actas de matrimonio, las de divorcio y obviamente las de defunción? En cualquier otro momento de la realidad del mundo pasaría como una noticia menor, totalmente menor, hoy es fundamental, como pasó en su momento cuando salió la aplicación Mi Argentina. Hoy, en medio de una pandemia, y con estas diferencias que hemos encontrado, es fundamental. ¿Por qué? Porque 3.500 muertos que te aparecen de un día para el otro es un cambio del 30% en las estadísticas, y las estadísticas son necesarias para corregir, modificar o aplicar nuevas políticas de salud para la prevención o combate de la pandemia. Entonces, el hecho de que hayan aplicado esta digitalización de lo que se llaman hechos vitales, no es solamente la defunción, también son los nacimientos. Ahora, Nico, esto ya va a estar en marcha, falta después la típica de reglamentarse, y si no se reglamenta podemos tener 3 años esta circunstancia que no vamos a tener digitalización. El decreto salió el 4 de septiembre y se daban 90 días. La resolución, perdón. El tema es que no todos los municipios ni todas las provincias tienen el mismo presupuesto. Para poder llevarlo a cabo, van a contar con asistencia de Nación y con capacitación de Nación también. En el Registro Nacional de las Personas es mucho más fácil porque el Registro Nacional de las Personas es uno solo y tiene delegaciones provinciales. Pero bueno, también es vital para los pueblos más pequeños, los que están perdidos en distintas provincias, que es mucho más fácil, en vez de esperar a que el correo envíe una vez al mes las novedades del pueblo, que se carguen en el momento. Gabriel Batistela es subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Gobierno de la Ciudad y es médico especialista en medicina familiar. Batistela, buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, no lo escucho. A ver. Hola, buenas noches, Diana. Ahora sí, gracias por atenderlos, buenas noches. Le quería preguntar acerca de estos datos, ¿no?, que empiezan a cambiar. Mencionábamos que no creemos que hay intencionalidad política, pero bueno, surgió esta diferencia y ahora se conocieron. ¿Esto puede llegar a cambiar los índices, por ejemplo, de letalidad de la pandemia en el país? Sí, hoy estuvimos charlando en la conferencia de prensa. Todos estos datos son fotos que no son las principales de las cuales se toman las decisiones del día a día. Evidentemente, tanto la letalidad como la mortalidad son fotos importantes a la hora de evaluar el impacto de cualquier enfermedad. Pero que no son los datos que nosotros en el día a día tomamos para saber si abrimos algún tipo de actividad más o cómo está la evolución de la pandemia, que eso lo vemos en el número de casos por día, en la duplicación de los casos.
en la ocupación de las camas de terapia intensiva o de las camas de piso, pero sí, evidentemente, son fotos importantes a la hora de evaluar el impacto. Usted me quiere decir que en realidad esta circunstancia puede llegar a dar como una fotografía general de la pandemia, pero no las decisiones que se fueron tomando en cuanto a las restricciones. Exactamente, la letalidad y la mortalidad son índices importantes que evalúan el impacto, pero no son del día a día a la hora de la toma de decisiones. Bien, Nico. ¿Cómo le va, Batistela? Buenas noches. En lo que tiene que ver con la tasa de letalidad y mortalidad, si bien es una foto que, coincido, no influye en lo que tiene que ser la tasa de contagio, que es lo que más importa para las aperturas y clausuras de determinadas actividades, me pregunto si no es una fotografía que muestra el deterioro de la salud pública, en todo caso, o privada, porque es una tasa altísima. No, si uno ve las tasas en otros países, no es inclusive menor. Lo que está evidenciando, que también lo acotamos siempre, es que toda esta cuarentena lo que posibilitó es acomodar, es preparar el sistema de salud para poder atender de manera progresiva a todas las personas, cosa que en otros países no pudo suceder y la mortalidad fue otra. Claro. En Argentina todavía puede crecer la tasa de letalidad y mortalidad, pero no está a niveles de otros países que tuvieron mucho más impacto. Batistela, a ver si usted me puede ayudar en algo, porque hoy repasaba un poco las palabras de Quirós. Él decía que la provincia encontró una manera de identificar los faltantes, ¿no? Y seguía el contexto de la palabra, de la oración, pero eso no significa un cambio de metodología. Y yo no logro entender qué son los faltantes. A ver si usted me ayuda. ¿Serían los fallecimientos que faltaban contar? No entiendo. No, que faltaban contar, no, que faltaban ingresar al sistema de información sanitaria, que es el famoso SISA. Los procesos no son en paralelo. A ver. Y evidentemente, una vez fallecido, si ese registro no se levanta, porque no es automático, no se carga manualmente en el sistema de información sanitaria, para el sistema no existió ese caso o esa mortalidad por COVID, como así para todas las enfermedades de denuncia obligatoria que están cargadas en este sistema, como puede ser tuberculosis, todas las enfermedades generalmente infecciosas o cardiovasculares se cargan obligatoriamente. Perdón que insista en esto, entonces hay un doble trabajo, lo tienen que cargar primero en un lado y después cargar manualmente en otro. Exactamente. Bueno. Entonces, qué pena que no se pueden cruzar datos, ¿no? Con la modernidad, con la tecnología. Sí, se podría facilitar el registro. Facu. Sí, Batistela, durante esta cuarentena se habló mucho de los cambios que se generaron en la vida de todos los argentinos y en todo el mundo. Me pregunto si en base a este delay, por ejemplo, en la carga de información, también hay cambios que llegaron de alguna manera para quedarse en materia de nuevas herramientas o de agilizar justamente la carga de información. ¿Hay algo de eso? Sí, se aplican. Nosotros en la ciudad tuvimos que reforzar el esfuerzo y trabajamos tanto con el sector de la seguridad social como el sector privado para mejorar esta carga de datos y establecer mecanismos, procesos que aceleren esta carga, que evidentemente eso se va a quedar después de la pandemia. Así como en la práctica clínica también aprendimos a ver otros formatos, empezamos a hacer consultas a través de lo que es la teleconsulta, el llamado telefónico, otras maneras de comunicarnos con la población que también fueron efectivas. Y probablemente estas modalidades no van a ser exclusivas, pero van a coexistir cuando volvamos a una relativa normalidad. Claro, Nico. Sí, esto pasó con la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias más ricas y más populosas de la Argentina.
¿Qué espera usted o qué se espera a nivel general del resto de las provincias y puntualmente de las localidades más alejadas dentro del interior de cada provincia? ¿Que se repita esta situación o no? Y dependerá del esfuerzo que pone cada provincia. Evidentemente, el primer esfuerzo que se coloca siempre es a nivel de la atención clínica. Cuando ese nivel de atención clínica puede estar desbordado, es más probable que el retraso en la carga de datos se dé que si se va acompañando de a poco o si se refuerza de alguna otra manera esa carga de datos. Bueno, centrémonos en la ciudad de Buenos Aires. Me gustaría que me cuente cuál es la fotografía actual y cuál es la proyección que se hace en cuanto a los casos de coronavirus y también, por supuesto, le voy a pedir en cuanto a la tasa de letalidad que tenemos en la ciudad. Sí, veníamos en los meses de julio y agosto en un amesetamiento de casos con casos elevados. Bien. Entre 1100 y 1300. Hace 2 semanas que empezamos a esbozar un descenso con ya menos de 1000 casos y ese descenso se fue confirmando. Bueno, hoy nos llegan a 800 casos, lo mismo que el fin de semana y la semana previa, o sea que se evidencia un descenso en la cantidad de casos. Y además teniendo en cuenta que modificamos y ampliamos la estrategia de testeos en la ciudad. Ya la semana pasada empezamos a hacer el testeo a aquellas personas que tuvieron contacto con alguien positivo que no le hayamos referenciado en el sistema. Por eso, de la cantidad de casos totales que diagnosticamos todos los días, entre un 10 a 20% de estas personas son asintomáticas que si no hubiéramos extendido esta facilidad de testeo no se hubieran diagnosticado. Usted se lo atribuye entonces a mayor testeo esta circunstancia, porque hay algunas versiones que hablan también de que el paso del tiempo hace que la carga viral se debilite en algún punto y que vaya mutando también la situación de la pandemia. No atribuyo el descenso a que testeamos más. Ajá. La política que tenemos en el ministerio fue empezar a hacer testeos de manera prioritaria. Bien. Empezamos siempre con los que eran sintomáticos, evidentemente. Después fuimos a testear a los que eran contactos estrechos en condiciones de hacinamiento. Después fuimos a testear a los contactos convivientes. Y ahora no solo los convivientes, sino cualquier persona que está en contacto. De esta manera uno diagnostica tempranamente una enfermedad cortando la cadena epidemiológica. Y es la manera que en la mayor parte de los países pudieron salir más rápidamente de la pandemia, haciendo la mayor cantidad de testeos. Sí, Facu. Sí, y me pregunto, digamos, ahora que se empezó a flexibilizar todo en la ciudad de Buenos Aires, si volvieron los hechos que habitualmente ocurren en una ciudad como esta, con 3 millones de habitantes, desde accidentes hasta incluso gente que vuelve a las clínicas, a los hospitales a hacerse estudios y demás que habían postergado durante los últimos 6 meses. Sí, en relación a los accidentes, todavía sigue la baja que veíamos desde el inicio de la cuarentena. Y en relación a los cuidados, evidentemente todavía a nivel general hay cierto temor en acercarse a cualquier centro de salud u hospital, y desde el ministerio estamos trabajando con líneas priorizadas que sí o sí tenemos que volver a tener contacto. Y la semana pasada, entre una de esas líneas, era las inmunizaciones, que los chicos, a raíz de toda esta cuarentena, la teníamos muy atrasadas. Y claro, comenzamos con una campaña de vacunación el miércoles pasado y fue una de las líneas priorizadas que empezamos a trabajar. Nico. Sí, es una consulta respecto de los sistemas prepagos, ¿no? Es una queja generalizada ya a través de las redes sociales de que determinados tratamientos que se daban, determinados servicios que no vinculados al COVID, siguen suspendidos desde marzo. Puntualmente tratamientos odontológicos, centros gastroenterológicos y todo eso. ¿Eso es una disposición del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad o interna de las prepagas?
No, eso está basado en distintos protocolos que todavía en gran parte de las actividades que nombraste, Nicolás, todavía no están habilitados, que Pero es se van parte a de la ir salud también. habilitando. Es parte de la salud y uno siempre, desde que empezó la cuarentena, todas las medidas que se tomaron nunca eran 100% beneficiosas. Siempre algo negativo, un aspecto negativo, o tanto en la libertad de restringir derechos o en accesos a determinados cuidados se tuvo que dar. Muy probablemente estarán habilitados a medida de que la pandemia esté un poquitito más controlada. ¿Qué sería un poquitito más controlada? Cuando empiecen a bajar los casos con esta progresión, y evidentemente no va a ser lo mismo porque vamos a tener para ir al odontólogo cuidados muy específicos. Ahora están habilitados solamente para las urgencias, y lo mismo para ir a una consulta médica general, para un control de salud. El médico va a tener que estar con su equipo de protección personal, la sala de espera con pocos pacientes, los turnos espaciados, Sí. con todo un protocolo que evidentemente al principio no va a ser de fácil acceso todos los cuidados. Por eso vamos a priorizar a aquellos que sí tengan cierta urgencia o prioridad en continuidad de tratamientos. Batistella, siempre se miraba lo que sucedía en Europa para poder tener una fotografía anticipada de lo que podía llegar a venir. Lo que sucedió finalmente en Europa es que en las vacaciones fueron finalizando y hubo un rebrote de la pandemia. Nosotros se nos vienen ya las vacaciones y el verano. No vamos a terminar de vivir la nueva normalidad, más que vamos a tener que volver marcha atrás. ¿Cómo ustedes imaginan algún tipo de rebrote en el tiempo, o de qué manera, o cómo tienen pensado contenerlo? En la ciudad de Buenos Aires, todas las medidas que tomamos somos muy cuidadosos. Y lo que vamos viendo es, a medida que se van haciendo aperturas, vamos viendo cómo evolucionan los casos. Y nunca vamos a tomar ninguna decisión que sea apresurada. Hasta ahora, en las distintas aperturas, que ya hubo 3 aperturas, la cantidad de casos o se amesetó o ahora está disminuyendo. Es muy todavía temprano pensar en lo que va a pasar de acá a 2 meses. En una pandemia son años. Así que no es por eludir la pregunta, pero... No, todos sentimos que vivimos muchos años en este 2020. Sí. Me imagino que usted en también. Noviembre, sí, todos. Pero en noviembre veremos cómo es la situación, pero no van a ser las mismas vacaciones que todos los años, evidentemente. Batistella, gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, en algún punto la fotografía de la ciudad de Buenos Aires